Digamos que puede matar a alguien con solo desearlo. Se pensaría que cualquier ser humano mostraría alguna emoción, una señal de que está consciente de cometer un homicidio. Así que la conclusión obvia es que Kira no es ninguno de ellos. Sin embargo, ¿y si es una de las personas que hemos observado? Si lo es, debemos asumir que su mente alcanzó proporciones divinas, castigando a los culpables sin el menor cambio de expresión. Me lleva a pensar que Kira ni siquiera existe, que esto es la ira de un dios vengativo. Pero esta idea es absurda. Creer que un dios necesita un nombre y un rostro para matar. No, esto no es el acto de un dios, sino de alguien infantil e inmaduro que pretende ser un dios. Es lo que pasa aquí. Un asesino en serie llamado Kira está allá afuera. Estoy seguro y lo atraparé, pero no puedo con... Hola a todos, soy el locutor, he regresado a YouTube tras varios intentos en este nuevo canal, y hoy haremos una video respuesta al vídeo de Pitacol mi problema con Death Note, específicamente a sus declaraciones sobre la justicia en Death Note, pero antes de empezar les digo que el pensamiento de Pitacol es parecido al clip. La obra, el cual me gustaría tratar primero. El eterno y absurdo debate sobre si Kira / Light Yagami tenía razón. Un debate del cual el anime no nos da las herramientas necesarias para ser siquiera tratado. Pero vamos por partes. Una idea que las personas deberían tener clara a la hora de ver cualquier obra en general sin importar su medio es la del concepto de trama y tema, siendo la trama los sucesos que nos cuenta dicha obra desde el inicio hasta el final de la misma, y el tema el concepto en el que gira la obra y los recursos que la acompañan, la intención, lo que nos quiere contar la obra. Para poner un ejemplo sencillo tenemos a Cowboy Bebop. La trama de este anime va de cazarrecompensas espaciales y sus aventuras a bordo del Bebop cazando lo que ellos llaman presas, mientras que el tema que trata el anime es la huella del pasado, cómo el pasado afecta a sus personajes mientras que nos habla sobre lo malo que es estancarse en este. Todo el anime gira en torno al pasado como tema central y por medio de sus recursos se le da un trato adecuado al mismo. La gente tiene una idea errónea sobre el concepto en torno al que gira Death Note porque en el anime salen a relucir inconscientemente el tema de la justicia y la moral, lo bueno y lo malo. Se le atribuye una falsa profundidad a la obra solo porque pone el tema en la mesa, pero ni lo explora ni lo quiere explorar. No hay una exposición, no hay un trato o profundización del mismo. Death Note utiliza un concepto muy idealista sobre la justicia y la moral simplemente porque estos temas son un recurso más, no el concepto en el que gira la obra. La sociedad está mal y hay gente mala haciendo cosas malas, pero todos son iguales. El ladrón que roba comida, el violador que acecha mujeres. El mundo está podrido y la única solución es matar criminales, como si ese fuera el verdadero problema, como si no hubieran causas más grandes las cuales generan dicho problema. La falta de educación, la corrupción, la pobreza o la necesidad. Las personas en el mundo de Death Note cometen crímenes porque les gusta ser malas y ya. Por eso las personas que defienden el discurso de Light Yagami / Kira son estúpidas y por lo mismo, fuera del hecho de que Light es un psicópata, su discurso tampoco funciona, porque desde la misma base es erróneo debatir un tema tan complejo con los argumentos tan básicos que pone el anime, argumentos que no se molestan en mirar matices o observar perspectivas más allá del gente mala, gente buena, yo decido quién vive o quién muere. Atribuirle una profundidad que el anime no busca tener también es erróneo, porque como dije antes, estos temas no son el foco ni la intención de la obra. Guardemos los más interesante para el final, así que empecemos. Recientemente la figura de Light Yagami y Kira han sido desvirtuadas. Tras el final de la etapa emo de su adolescencia, los fanáticos se desilusionaron de Light, pero ese no es el tema de hoy, sino que en este mi nuevo canal, vamos a hacer una video respuesta al Pitacol youtuber. Veamos, Death Note si trata el tema a nivel simple, más no es el eje central el debate de si es justo matar criminales, es para análisis de espectador o lector, los autores por medio de dejarnos cosas como la reducción de la criminalidad y fin de las guerras, también está el hecho de que se nos explica a fondo el modo de operar de Light. O como en el manga cuando se nos muestra cómo se fue todo al caño de nuevo tras la muerte de Light Yagami y la caída de su naciente régimen, se nos muestran las consecuencias de la existencia de Kira en un capítulo del anime y varias páginas de los capítulos del manga.
Te equivocas por pensar que solo por pensar en blanco y negro está mal desarrollado, ya que Death Note se basa en el absolutismo moral. Cabe aclarar, moral absoluta no significa pura maldad y pura bondad, sino que hay villanos y héroes, y que hay una moral objetiva y juicio objetivo. En lo que sí tienes razón es que Death Note desperdició su potencial, siendo solamente una muy buena obra, pero ni de lejos una obra maestra. En ese te acompaño, Pita. En cuanto a la declaración de que las personas que apoyan o la necesidad. Las personas en el mundo de Death Note cometen crímenes porque les gusta ser malas y ya. Por eso las personas que defienden el discurso de Light Yagami / Kira son estúpidas, y por lo mismo, fuera del hecho de que Light es un psicópata, su discurso tampoco funciona, porque desde la misma base es erróneo debatir un tema son estúpidas. Primero te pido perdón si mi ick es demasiado bajo, no es sarcasmo, pero creo que la ignorancia es tuya, Pita. Verás, la mayoría de gente que mata no lo hacen por necesidad. En primera, Light no castigaba criminales menores, por eso es que él le diferenció a Kira del segundo Kira. Estás victimizando a los criminales. La mayoría de asesinos son horribles personas. Los criminales no son solo víctimas de la sociedad, son en muchos casos personas degeneradas del peor tipo. Ejemplos tenemos pandilleros, mafiosos y violadores. Light como si ese fuera el verdadero problema, como si no hubieran causas más grandes las cuales generan dicho problema: la falta de educación, la corrupción, la pobreza. Una solución para el crimen menor. Él quería gobernar el mundo en las sombras, dirigir a todas las naciones para crear una utopía centrada en el Light. Tenía el suficiente ego e intelecto para planear eliminar la pobreza extrema y el hambre. Light deja claro que nunca asesinó a ladrones de manzanas o bolsos, ni a gente que había matado por obligación o accidentalmente. No es que en el mundo de Death Note la gente sea maldad pura, es que en este mundo hay gente que quiere ver el mundo arder por una razón u otra. Para demostrar que el ideal de Light era posible, solo hay que analizar cuando la ONU pidió a Elon Musk acabar con el hambre en el mundo, con solo una parte pequeña de su fortuna, pero Elon pidió transparencia y la ONU se negó. Debido a la corrupción interna de la organización, la Iglesia Católica y otras organizaciones religiosas cristianas educan a millones, y donan alimentos y medicinas. Ahora imagínate cómo sería una iglesia de Kira, capaz de movilizar a los recursos de todos los países del mundo y sus diezmos, sin el problema de la corrupción grave, ya que obtendrían a Kira y la haría que la utopía llegue más temprano que tarde. El fallo de Death Note, que no notaste, es el hecho de que la motivación de Near Mello es un tema secundario incluso más que la justicia. Sabemos que es por venganza. Si vemos todos los productos de Death Note podemos entenderlo, pero es desperdiciado ya que nunca se explica a detalle ni se cuestiona. Light era solo un asesino según Near y muchos, pero Near era solo un tipo que quería venganza. Y si se pregunta por qué hablo de Light y Kira como figuras separadas, los explicaré en otro video, en un video donde voy a defender a toda la obra del dios de Nuevo Mundo, tanto narcisismo como asesinatos, y no voy a defender a Light por ser su fan, sino porque él en verdad era justicia. Para demostrar que hay gente que solo quiere ver el mundo arder, tenemos varios ejemplos, pero yo cito a Harold Frederick Shipman. Vivió desde el 14 de enero de 1946 al 13 de enero de 2004, fue un médico británico, acusado de matar y asesinar a más de 200 de sus pacientes, corroborado solamente en 15 de ellos en primera instancia y más tarde elevado a 218. Es conocido por ser el asesino en serie más prolífico de la historia. Tras la muerte de su madre, Harold acabó obsesionado con el óbito, las drogas y el crimen. Algo en él cambió después de ver el gran sufrimiento y agonía de su madre. De hecho, años más tarde, Harold Shipman se licenció como médico y, durante 25 años, jugó a ser Dios matando a más de 200 pacientes. El Doctor Muerte se veía a sí mismo como un ser superior. Aquel era su tétrico juego. Nadie se atreva a decir la estupidez de que este asesino y Light son iguales, porque Light Yagami puede ser un asesino, pero él tenía un objetivo y una justificación. Harold simplemente quería ver muerte. Harold, además de que Light siempre mataba a gente que había hecho algo para llegar ahí, mientras que Shipman mañana a gente aleatoria. Una vez has llegado a ser alguien tan cruel como un asesino, un violador, jefe de la mafia tus acciones son difíciles de justificar. Tolerar. El mayor problema de Death Note en cuanto a este tema secundario de la justicia es que no hay un representante de otra visión moral, porque es lo que dice cazar al otro sin conocer su nombre o su rostro, y el primero cuya identidad sea revelada morirá. Los humanos son tan divertidos. Kira,
Te buscaré donde quiera que te escondas y te eliminaré. Yo soy la justicia. Es una mentira y no es justicia, ni un justiciero, solo un cazarrecompensas siervo de un sistema en el que no creía. Mellow, que ellos sí pudieron atrapar a Light, pero es que aquí va mi otro problema con el anime. Si él le pierde es por la misma razón por la que Light pierde al final, porque no es que el guión funcione a conveniencia de Light, es que el guión funciona a conveniencia de lo que quiere contar la obra, y si la obra quiere matar a L, romperá todas sus reglas para hacerlo, como también si la misma obra quiere matar a Light, acudirá a malos recursos para proceder, y eso es lo que me lleva a mi segundo problema con este anime. Problema número 3, Death Note te juega sucio. Hunter x Hunter es un anime del 2011 producido también por Madhouse y es una obra tan sobresaliente en su medio porque hace muchas cosas bien, entre las cuales hay una que destaca por encima de las demás. Explicar el nen y todas las reglas que lo complementan puede llegar a hacerse largo. Muy largo. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que llegar a la parte que lo explica supone un cambio de calidad muy grande para la obra, porque sin importar la situación o contexto, el anime respetará sus reglas. El nen es un sistema de poder tan bueno simplemente porque no te juega sucio. Desde que se presenta te propone reglas y unas condiciones para cumplirlas, y la trama se apega a dichas reglas. ¿Han visto esos animes en donde la trama se encierra en una situación casi imposible de zafar y lo que hace para resolver dicha situación es sacarse algo del culo o inventarse algo a último momento? Bueno, pues eso es no saber escribir tu propia historia, y Hunter x Hunter es tan bueno porque se esmera para hacer una historia que respete sus propias reglas. Death Note es un anime que propone reglas y las cumple, hasta el punto en donde crea una situación imposible de zafar y tiene que recurrir a un recurso gastado o a romper sus propias condiciones para salir del problema. El inicio y la mitad del anime son una prueba de esto. En los primeros capítulos se explican las reglas de la Death Note, lo que se puede o no se puede hacer, y fuera de esto también se explican ciertas condiciones que se deben respetar en la obra. Por ejemplo, Ryuk. Al inicio del anime, Ryuk deja en claro que no está del lado de nadie, que no ayudará a Light o a otra persona en ningún momento. Reconoce que está feliz porque Light encontró la Death Note, pero solo se limitará a ser un espectador, simplemente porque no es su papel ayudar. しかし、俺はライトの味方でもエルの味方でもない。分かってたよ、それくらい、リュウク。だから俺はライトがやってることが正しいとか正しくないとか、そんなことはこれからも一切言わない。もっとも同居人としての口出しはするがな。どうしたんだよ、リュウク。今さらそんなこと言い出して。らしくないぞ。だから今から俺が言うことは、キラの味方として言うのではなく、俺自身が気持ち悪いから言うんだが。Y tiene sentido, porque la ayuda de Ryuk en la obra haría que la misma perdiera todo el interés al ser un recurso demasiado fácil de usar. Y esto es en lo que empieza a flaquear el anime, porque es una condición que no solo no se respeta, sino que su omisión causa la muerte de L. A la mitad del anime, Ryuk escribe unas reglas falsas atrás de la Death Note porque Light se lo pide, a cambio de una puta manzana, entre las risas del Shinigami. Y una de esas reglas falsas habla sobre las personas que usan la Death Note. Si dichas personas pasan más de 13 días sin usar la libreta, mueren. A consecuencia de esto, L ya no puede enfocarse ni en Light ni en Misa porque los mantuvo encerrados más de 40 días, y por lo mismo, aunque L siga sospechando de Light, no tendrá forma de probarlo. Posterior a esto sigue la muerte de L, de la cual nadie puede sospechar de Light solo por la aparición de esta regla. Y todo esto sucede porque el anime se salta condiciones que el mismo anime agrega. Y no solo se queda ahí, porque la muerte de L es una situación de la cual el anime no puede zafar al poner como claro ganador a Light, pero como alguien tiene que ganarle, la obra se cuelga de otro sucio recurso para salir del problema. Nier y Mellow son un deus ex machina, aparecen de la nada y su explicación se da justo después de la muerte de L. La intromisión de ellos solo se limita a ser una respuesta a la victoria de Light, y por lo mismo, lejos de sentirse como personas, literalmente se sienten como un mal recurso, razón por la que también se genera
cierto rechazo hacia ellos. Y ojalá pudiera decir que son solo estas dos cosas, pero hay mucho más. Como cuando L captura a Misa y Light queda acorralado en otra situación de la cual el anime no puede zafar, pero más sin embargo lo hace manipulando las reglas otra vez a conveniencia de la trama. Al inicio y durante la mayor parte de la primera mitad te explican que al renunciar a la Death Note el portador de la misma perderá todos sus recuerdos, no solo de la libreta, sino también de los sucesos que la acompañan. Y está bien, es bueno que el anime plantee reglas al inicio, mucho antes de que suceda algo importante, pero no puedes modificar una regla en un momento crucial o simplemente no completarla para así hacerlo a último momento. Light Yagami recupera la Death Note y de la nada la nueva regla es sí, puedes recuperar tus recuerdos si tocas de nuevo la Death Note, no importa si tiene otro portador, solo procura matar al nuevo dueño para que tus recuerdos no se vayan si sueltas la libreta. Menuda regla de mierda puesta a último momento para justificar el mugrero plan de Light Yagami. Y para no hacer el cuento largo, hay uno o dos momentos similares más adelante. Sé que lo que voy a decir puede sonar incongruente, pero al verlo más en detalle, la mayoría de estos problemas siempre terminan derivando al protagonista de la obra. Y tiene sentido, porque Ahora entremos con el tema de las trampas. En la L caso de la regla de los 13 días colocadas por Ryuk, quien afirmaba ser un espectador neutral, pues debo decir que, si es un error pero no es tan grave como piensas, la solución era tan sencilla como hacer a Rem escribirlas, ella sí estaba dispuesta a ayudar, es tan sospechoso que se siente que los autores lo hicieron a propósito. Veamos, Ryuk le dice a Light en el capítulo 3 que lo están espiando, nuestro Shinigami favorito dice que le avisa porque se siente observado, esto no tiene ningún sentido. Ryuk no podía alejarse de Light y debía a menudo sentir que lo observaban, pero solo se queja con la escena de Raye. Es obvio que Ryuk lo hizo porque no quería que la diversión acabara rápidamente. Posteriormente coopera encontrando las cámaras para poder comer manzanas. Él podía ir a comer fuera de la casa, pero no lo hacía porque le es incómodo. Ryuk coopera solo cuando obtiene algo. En el caso de las reglas falsas seguramente simplemente quería ver el mundo Cada arder uno después de debe abrazar al otro sin conocer su nombre o su rostro. Y el primero cuya identidad sea revelada morirá. Los humanos son tan divertidos. En cuanto a la regla de la recuperación de memoria, pues es más un descuido de los autores, que un guionazo es un plan mal ejecutado. Digo, hay cosas que en Death Note que se penaron desde el inicio, como la regla de que todos los humanos van a la nada se revelan tarde. Obviamente esto era por el impacto, pero probablemente el autor simplemente lo olvidó. Dejémoslos en 50-50. Como despedida te digo, Pitalúa, que no me caes mal, simplemente vi necesario lanzar una contraofensiva. Tienes razón en que Death Note podía ser mucho más y quizás en lo de la memoria, pero a pesar de que me caes bien, tus insultos sean por el motivo que sea no pueden ser tolerados. Suscríbanse porque yo soy la justicia. ¿En serio creíste que te iba a dejar ir? ¿Vas a morir? ¿En serio crees que el locutor dejó de ser Otón el Grande para ser Butcher el carnicero por diversión, imbécil?